resolver la experiencia número 4 de la carpeta de cuarto año de secundaria, con el título Cuidamos nuestro bienestar emocional con prácticas de vida saludable. Vamos a comenzar leyendo la situación significativa que nos dice: para llevar una vida saludable es imprescindible activar nuestro cuerpo, porque así se activa también nuestro cerebro. Esto nos acerca más a una vida saludable. Sin embargo, en el transporte u otros espacios públicos nos encontramos con personas que manifiestan su estrés o que están a la ofensiva. Este mal humor puede afectar el bienestar emocional y llegar a constituirse en un problema de salud pública. ¿Cómo saber y cómo nos afecta emocionalmente esta situación? ¿Qué prácticas saludables propones para nuestro bienestar emocional? ¿Cómo podemos comunicar nuestras propuestas? El propósito de la experiencia será reflexionar y poner prácticas de vida saludable para el bienestar emocional. El producto, una infografía sobre las emociones y prácticas saludables para el bienestar emocional. Así que ahora vamos a pasar a resolver las actividades. Actividad número 1. Elaboramos y aplicamos una encuesta sobre las situaciones que impactan en nuestro bienestar emocional. Responde para comprender. ¿Qué ha generado la pandemia? Ha generado muchos cambios en nuestra vida y nos ha afectado tanto física como mentalmente. ¿Sobre qué se desea investigar? Se desea investigar sobre lo que sucede en las y los adolescentes con respecto a sus emociones en la cuarentena. ¿De quiénes se desea obtener información? De las y los adolescentes. ¿Qué métodos y técnicas de recolección de datos conoces? Encuestas, entrevistas, experimentación, etc. Siguiente pregunta. ¿Cuál sería el instrumento y tipo de preguntas más adecuado? Pueden ser preguntas cerradas y esto puede ser a través de un cuestionario. Observa la siguiente tabla con los aspectos ya establecidos. Este te ayudará. Aquí vemos el método, que será muestral, la técnica, que es la encuesta, el instrumento, que es el cuestionario, y las preguntas, que serán cerradas. Elabora una lista de preguntas cerradas que te pueden ayudar a obtener la información que necesitas en tu cuaderno de apuntes. Elabora un cuestionario. Ahora vamos a ver el cuestionario que hemos elaborado. Este es un ejemplo el cual podemos guiarnos para elaborar el de nosotros mismos, con el título Encuesta sobre las emociones. Estimado o estimada, responde este cuestionario en forma anónima. Marca con un aspa, que es una X, la alternativa que elijas. Aquí vemos las diferentes preguntas. Y dice lo siguiente: puedes utilizar diferentes medios para aplicar el cuestionario. Reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿En qué situaciones necesitaste mayor esfuerzo para resolverlas? En formular preguntas cerradas, lo cual fue un esfuerzo también para poder resolverlas. ¿Qué hiciste para superar las dificultades? Investigué un poco más del tema para resolverlo adecuadamente. Luego pasamos a la actividad número 2, que nos dice: organizamos los datos en tablas de frecuencia y representamos mediante gráficos estadísticos. Representa mediante cuadros estadísticos los resultados de la encuesta. Recuerda que es un cuadro por pregunta. Elabora los gráficos estadísticos que sean pertinentes al tipo de variable. Aquí vamos a comenzar con la pregunta número 1, con la tabla de distribución de frecuencia. Como sabemos, la pregunta número 1 nos decía cuál era el género de los participantes. Y aquí vemos los resultados. Luego pasamos a lo que es la tabla o el gráfico estadístico, que se ha elaborado un gráfico de barras. Luego pasamos a la tabla de distribución de frecuencia de la pregunta número 2, viendo la distribución y el gráfico estadístico, que también es un gráfico de barras. Luego pasamos a la pregunta número 3, con su tabla de distribución de frecuencia de los datos que hemos obtenido. Luego vemos también su gráfico estadístico, que es un gráfico circular, o también conocido como el gráfico de pastel. Luego pasamos a la pregunta número 4, con su gráfico estadístico
que es un gráfico de barras. Luego pasamos a la siguiente pregunta, que nos dice: selecciona el gráfico más representativo y extrae dos conclusiones. Recuerda que el gráfico seleccionado será colocado en la infografía. Según los datos de este gráfico, nos dice que más del 50% de los adolescentes hablan pocas veces con sus padres con respecto a sus emociones, mientras que el 40% de los adolescentes sí lo hacen muchas veces y el 10% no lo hacen nunca. Luego pasamos a la siguiente sección, que dice: reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿En qué aspectos creo que debo seguir mejorando? Creo que debo seguir mejorando el aprender a recolectar datos y agruparlos en tablas. Luego nos dice: ¿qué situaciones se me hicieron más sencillas y por qué? Me hizo más fácil la representación gráfica, ya que puede representar los datos de manera didáctica. Para finalizar, veamos cómo nos fue en las actividades de hoy. Aquí vemos los criterios para la evaluación de mi aprendizaje. Vemos si los hemos logrado o, de caso contrario, marcar el número no. Esto depende de la experiencia de aprendizaje de cada estudiante y lo marcaremos según nuestros criterios. Luego pasamos a la actividad número 3, que nos dice: justificamos la función de las tiroides en nuestro estado de ánimo mediante un organizador visual. Reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Por qué la tiroides tiene que ver con nuestras emociones? Hay emociones que están relacionadas con las tiroides y estas son la ira, la rabia o el enfado. Segunda pregunta: ¿qué prácticas aportadas por la ciencia pueden ayudar a conservar el buen funcionamiento de nuestro organismo? Las prácticas que la ciencia nos ha dado es el ejercicio, la buena alimentación, el hidratarse y descansar adecuadamente. Siguiente: elabora un organizador visual para mostrar lo siguiente: la relación de la función de las tiroides en las emociones, las razones que justifican la función de las tiroides en las emociones y los cambios en las tiroides que alteran su normal funcionamiento. Aquí vemos un organizador, un mapa conceptual sobre la función de las tiroides en nuestro estado de ánimo. Los 3 sectores que se nos han indicado con sus respectivos gráficos. Luego pasamos a lo siguiente, que nos dice: recuerda que este organizador será parte de la infografía. Para finalizar, veamos cómo te fue en las actividades de hoy. Aquí vemos los criterios para la evaluación de mi aprendizaje y ver si lo hemos logrado o, de caso contrario, en qué necesitamos mejorar. Luego pasamos a la actividad número 4, que nos dice: reconoce las emociones y su impacto en el bienestar emocional. Reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Por qué son importantes las emociones positivas y negativas para el bienestar emocional? Una emoción negativa nos alerta de un posible peligro y nos empuja a actuar de forma urgente para solucionar dicho peligro. Las emociones positivas dan seguridad y permiten generar y ampliar los recursos o las opciones de respuesta, modificando las formas de pensar y actuar. Segunda pregunta: ¿cómo se complementan ambos tipos de emociones? Ambas se complementan porque nos ayudan en diferentes aspectos de nuestra vida, a formarnos integralmente y a formar nuestra propia personalidad. ¿Qué son las fortalezas y cómo contribuyen al bienestar emocional? Las fortalezas son rasgos o características psicológicas que se presentan en distintas situaciones a lo largo del tiempo. Contribuyen a nuestro desarrollo óptimo a lo largo de la vida. Siguiente pregunta: ¿cuáles son las fortalezas vinculadas al bienestar? Las fortalezas asociadas al bienestar son amor, gratitud, esperanza, entusiasmo y curiosidad. Siguiente pregunta: ¿cuáles son las situaciones que contribuyen a fortalecer el bienestar emocional? El mantener relaciones sanas o buenas también contribuye de forma consistente al bienestar emocional. ¿Por qué son importantes las fortalezas de la humildad y el optimismo? La humildad nos protege de la arrogancia y supone una aceptación realista de cómo somos. El optimismo nos da la creencia estable de que sucederán cosas positivas y a la habilidad de sacar lo mejor de nuestras experiencias vividas.
siempre desde la visión realista de las cosas y no desde una negación o la ceguera propia de un optimismo desmesurado o de que huye de la realidad. Luego nos dice, elabora y completa el siguiente cuadro sobre las emociones positivas y negativas, cuáles son algunos ejemplos de ellas y las ventajas que posee cada una. Luego pasamos a la actividad número 5, que nos dice, establecemos orientaciones para mejorar el bienestar emocional durante la emergencia sanitaria. Elabora un organizador en el que indique los principales consejos de que cada una de las 4 dimensiones. Recuerda que este organizador será colocado en la infografía. Aquí podemos ver el organizador, es un mapa conceptual sobre los consejos para el bienestar emocional, con sus respectivos gráficos y conceptos. Luego nos dice, para finalizar, veamos, ¿cómo te fue en las actividades de hoy? Aquí vemos los criterios para la evaluación de mi aprendizaje y ver si lo hemos logrado o de caso contrario en qué necesitamos mejorar. Esto dependerá según el proceso de aprendizaje de cada estudiante. Luego pasamos a la actividad número 6, que nos dice, leemos para saber sobre la infografía y la adecuamos al propósito comunicativo de nuestro texto. Vamos a ver aquí sobre cómo considerar, qué debemos considerar en nuestra infografía. Observar la infografía que nos han planteado en la lectura y reconocer e identificar las partes de la infografía. Luego pasamos a la actividad número 7, que nos dice, planificamos y elaboramos la primera versión de la infografía, presentando prácticas de vida saludable para cuidar el bienestar emocional. Recuerda, define el tema que tratará la infografía, extrae y precisa la información. Luego completa el siguiente cuadro, cuál será el tema, el propósito, al público al que estará dirigido, el registro o tipo de lenguaje y las fuentes de información, y el autor o autora. Ahora iniciamos la primera versión de nuestra infografía. Vamos a tener los siguientes pasos. Luego vamos a pasar a la actividad número 8, que nos dice, revisamos, reescribimos y presentamos la versión final de la infografía, presentando prácticas de vida saludable para cuidar el bienestar emocional. Para finalizar, veamos, ¿cómo te fue en las actividades de hoy? Vamos a ver los criterios para la evaluación de mi aprendizaje. Aquí nos presentan los diferentes criterios y ver si lo hemos logrado o de caso contrario en qué necesitamos mejorar. Y luego vamos a ver la infografía. Este es un ejemplo en el cual podemos guiarnos y tomarlo en cuenta para poder elaborar el de nosotros mismos. Esta es la parte 1 de nuestra infografía, en la cual será presentado a continuación. El título, reconociendo emociones que se siente en esta época de aislamiento social, el cuadro, la encuesta que hemos realizado, los diferentes sectores sobre qué son las emociones, los gráficos estadísticos, las características de las emociones, el organizador, que es el mapa conceptual. Luego pasamos a emociones en el aislamiento social y aquí presentamos el gráfico estadístico que hemos realizado en la encuesta, los ejemplos con las emociones básicas y los consejos y el organizador sobre los consejos para el bienestar emocional y finalmente recomendaciones para autorregular las emociones. Lo que sería el eslogan final y la fuente. Y con eso terminaríamos resolviendo la experiencia número 4 de la carpeta de cuarto año de secundaria. Espero que les haya sido útil y no olviden suscribirse a nuestro canal para más contenido. ¡Hasta la próxima!